¿Cómo le va? Buenas tardes a todos, agradecidos por la presencia. Agradecido a Pablo que, bueno, él está en Europa, así que son como las 11 de la noche y, bueno, nos va a brindar esta charla. Una pequeña introducción al doctor Pablo Gardela, researcher ENC, Research and Developer Engineer, Team Lead en Allegro Microsystem. Y bueno, nos va a dar una charla muy interesante de lo que es el PCB al silicio y lo que son, cómo se han ido corriendo día a día las fronteras de la compatibilidad electromagnética de lo que es MC, desde la parte más básica que es un PCB. Pero bueno, bienvenido Pablo, gracias por brindarnos esta charla a todos nosotros y te dejo adelante. Cualquier duda o consulta, levanten la mano por favor, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos por sumarse. Sé que hay varios que no pudieron, estamos tratando de grabar la charla, esperemos que salga todo bien. Y bueno, eh, eh, traten de, si hay algo que no se entiende, interrumpirme, prefiero que sea lo más interactivo posible y no que se aguanten hasta el final, que a veces por ahí uno se olvida la pregunta. No prendo la cámara porque estoy con internet un poco comprometido. Si en algún momento se llega a escuchar mal, avisen y tratamos de hacer un cambio y que comparta Sergio que tiene la presentación. Así que bueno, asumo que me están escuchando y que pueden ver la pantalla. Así que vamos a empezar con la charla. Bueno, el abstract lo habrás visto en el flyer, no lo voy a leer obviamente, pero la idea principal que tenía yo con esta charla de difusión es contar un poco desde mi experiencia cómo eh, veo que la frontera de la compatibilidad electromagnética se está moviendo de lo que es el nivel sistema al nivel circuito integrado y voy a tratar de justificar eso a lo largo de la presentación. Primero dando una breve introducción a la compatibilidad electromagnética para quienes no están familiarizados con el tema, porque después vamos a abordar esos conceptos. Luego voy a hablar sobre la perspectiva general de la compatibilidad electromagnética independientemente del sistema, si es, si es un ensayo a nivel producto, a nivel circuito integrado o a nivel módulo, qué cosas en común, qué cosas tienen de distintos los distintos niveles que hay. Y después voy a tratar de plantear cuál es el grado de solapamiento y de complementariedad que hay entre esos niveles, para después sacar algunas conclusiones y abrir el espacio para una ronda de preguntas y respuestas. Pero como les dije antes, cualquier duda que haya a lo largo de la presentación, por favor interrumpan. Los objetivos para hoy son simplemente estos cuatro. Quiero poder introducir el concepto de compatibilidad electromagnética para quienes no lo conozcan. Quiero que se lleven todos una idea concreta de las diferencias entre lo que es compatibilidad electromagnética a nivel productos, a nivel sistemas y a nivel circuitos integrados. Son tres niveles muy distintos y es importante entender las diferencias. Y estas diferencias nos van a permitir entender qué posibilidades hay para cada uno y qué le interesa a cada uno de los usuarios finales. No es lo mismo el usuario de un circuito integrado que el usuario de un sistema o que el usuario de un producto, que busca cada uno y que busca también el diseñador. No es lo mismo el diseñador de un sistema que integra circuitos integrados en una aplicación, en un PCB, que el diseñador de circuitos integrados que hace circuitos en base a silicio. Entonces, esas diferencias van a ser importantes porque las técnicas de mitigación son muy distintas dependiendo de dónde uno se encuentre. Brevemente, una reseña de quién soy yo. Yo estudié en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en el ITBA. Estuve trabajando prácticamente toda mi carrera profesional en Allegro Microsystems. Es una empresa semiconductora que está en Argentina y tiene sedes en todo el mundo.
Desde el año 2020 prácticamente me encuentro trabajando en el área de compatibilidad electromagnética. Ahora me encuentro liderando el grupo de compatibilidad electromagnética en Allegro, con eh, varios laboratorios en Argentina, Estados Unidos y trabajando de cerca con laboratorios también en varios lugares del mundo. En cuanto a mi actividad en IEEE, soy miembro desde el año 2012. En la actualidad me estoy dedicando principalmente a lo que son revisiones de trabajos técnicos, papers para congresos y charlas de difusión como esta. En el pasado estuve en la rama estudiantil del ITBA organizando eventos como el que se ve ahí en la foto, IEEE Extreme y, y otros más. A principio de este año terminé mi tesis de doctorado en compatibilidad electromagnética. La tesis se enfocaba en el modelado de ensayos de compatibilidad electromagnética en semiconductores. Así que bueno, habiendo dicho estas primeras palabras, vamos a arrancar con la primera parte del temario, que es qué es la compatibilidad electromagnética. Hay muchas definiciones que andan dando vueltas. Creo que una de las que más me gusta es esta porque es de las más simples que hay. Eh, Entender a la compatibilidad electromagnética como la capacidad de los equipos electrónicos para funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético. Hoy en día es bastante fácil de ver cómo los electrodomésticos y los equipos electrónicos del día a día pueden interactuar entre sí de forma deseada o indeseada. Entonces es bastante natural pensar que tiene que haber formas de prevenir problemas. Y ahí es donde entra en juego la compatibilidad electromagnética. Hay dos grandes áreas que se conocen como emisiones e inmunidad o susceptibilidad. En emisiones uno quiere que el equipo propio no interfiera a otros, mientras que en inmunidad uno busca no ser interferido por otros. En las distintas industrias esto tiene un nivel distinto de exigencia. En la industria automotriz es obligatorio, todo producto que se meta dentro de un auto tiene que pasar pruebas muy exigentes de compatibilidad electromagnética. Lo mismo en la industria militar, aeronáutica y lo que es equipamiento médico. Aplicaciones industriales también tienen requerimientos, son críticos, no tan exigentes como automotrices, y electrónica de consumo tiene requerimientos un poco menos exigentes en general. Como les decía, de las dos áreas que tenemos, inmunidad y emisiones, hay dos tipos de propagación de la energía electromagnética, ya sea de emisiones o de inmunidad. Estos dos modos son conducidas y radiadas, y ahí damos origen a las cuatro disciplinas principales de la compatibilidad electromagnética, que son las emisiones conducidas, emisiones radiadas, inmunidad conducida e inmunidad radiada. Esas son las siglas que uno va viendo por todos lados: RI, RE, CE y CI. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, en general, cuanto antes podamos encontrar un problema, mejor, porque cuando uno está diseñando un sistema, sea lo que sea un circuito integrado, sea un PCB, sea un producto entero, una computadora, un auto, cuanto antes se encuentra el problema, tiene más disponibilidad de medidas. Este es un gráfico muy conocido en el que muestra las medidas disponibles para prevenir un problema a medida que pasa el tiempo. Cuando uno pasa de las etapas de investigación y desarrollo, a prototipado, preproducción y producción, la cantidad de medidas disponibles para arreglar un problema disminuye y el costo que se incurre crece exponencialmente, llegado al caso extremo de tener que hacer un,
lo que se conoce en inglés como un recall, es sacar un producto del mercado porque se encuentra un problema eh, después de que el producto salió. Es un costo altísimo, no solamente en la logística que implica sacar el producto del mercado, sino también en el impacto que puede tener en la marca. Cosas como cada tanto sale algún escándalo. Hace unos cuantos años había habido un caso con Volkswagen, hace poco también con algunos celulares. Cada tanto se escucha algo y son problemas muy graves que afectan notablemente a las marcas de las más reconocidas a nivel mundial. Entonces, lo que, lo que cada actor trata de hacer, cuando digo actor me refiero a los distintos actores que participan en la cadena de diseño de un producto, es prevenir estos problemas en la medida que ellos puedan. Siendo un poquito más concreto, para fabricar un producto o como un auto, un vehículo, hay- no lo hace toda una misma empresa. Hay muchas empresas que están involucradas. Una autopartista que provee las autopartes y, y a su vez hay empresas, por ejemplo, semiconductoras que proveen los chips que el autopartista después va a usar y que le va a vender a la automotriz y la automotriz va a poner dentro del auto y el auto se va a vender. Cada una de esas empresas tiene sus propios ciclos de diseño y tiene que garantizar que el producto que le vende a la siguiente en la cadena no va a tener estos problemas, porque encontrar un problema al final del día cuando el auto salió al mercado sería gravísimo. Entonces, la automotriz le exige al autopartista, el autopartista le exige a la empresa semiconductora y así se traen los problemas lo antes posible. Ahí es donde empiezan a aparecer distintos niveles de compatibilidad electromagnética. No solamente compatibilidad electromagnética, sino de normas en general y de cumplimientos. Bien. Eh, y acá traje algunos ejemplos. Por ejemplo, ensayos de compatibilidad electromagnética a nivel producto son los que tenemos arriba, con una prueba de emisiones o inmunidad radiada a nivel producto en un vehículo, en el caso de la derecha, y esto tiene pinta ser un equipamiento médico. Esta señal que se ve acá parece un electrocardiograma. Y bueno, para que estos productos puedan salir al mercado, tienen que cumplir estas normas. Obviamente, este es el ensayo de cumplimiento final, pero no es lo único que se hace. Cada una de las partes internas de estos equipos puede ser sometida a un ensayo a nivel sistema. Por ejemplo, en el caso de los sistemas automotrices, este ensayo se llama Bulk Current Injection, porque se inyecta corriente a través de este cabezal, que se llama bulkhead en inglés. Y esto nos permite predecir un poco lo que va a pasar en el ensayo a nivel producto. Pero a su vez esto puede no ser suficiente porque este sistema automotriz que conecta varios módulos, sensores, computadoras y demás, está compuesto por partes. Y ahí es donde estos ensayos a su vez se propagan a un nivel más abajo, al nivel circuito integrado. El nivel circuito integrado es el nivel más bajo que tenemos hoy en día, donde se prueba la compatibilidad electromagnética. No existe algo más bajo, no se prueba la compatibilidad electromagnética a nivel transistor, al menos no hoy en día. Bien, ¿hasta acá todo bien? Sí, todo perfecto, Pablo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bien, si no hay dudas, seguimos. Entonces, como les decía, tenemos estos distintos niveles, el nivel producto o sistema, en el cual los diseñadores de estos sistemas se enfocan en la integración de partes y en el control de interferencias a través del diseño de este sistema, ya sea con el PCB, con gabinete, técnicas de finalización de gabinetes, evitar aberturas, etcétera.
Ahora, cuando se habla de compatibilidad electromagnética en un circuito integrado, no es lo mismo, porque acá lo que se tiene en cuenta son las características inherentes del chip, electromagnéticas o eléctricas. Eh, lo que se controla o lo que se diseña con el circuito integrado es más la fuente de la interferencia en el caso de emisiones o la víctima de la susceptibilidad en el caso de inmunidad. En cambio, en el diseño de productos o de sistemas, lo que se trabaja mucho es en los mecanismos de acople. En toda situación electromagnética siempre tenemos una fuente de interferencia, una víctima y un mecanismo de acople. En inmunidad, la víctima de la interferencia es nuestro producto. En emisiones, nuestro producto es el agresor, el que genera la interferencia. En nivel circuito integrado, lo que se hace es reducir la fuente de ruido en los casos de emisiones o aumentar la inmunidad en los casos de susceptibilidad. A nivel producto o sistema, se suele trabajar más en el filtrado y en el control de estas interferencias y en los caminos de acople más que en la reducción del ruido desde la fuente. Esa es la diferencia más grande que hay entre un sistema y el otro. Como les decía, ahora por simplicidad voy a empezar a tratar producto y sistema juntos, pero hago más referencia a lo que es un sistema más que un producto en sí. Se puede pensar un producto como una integración de múltiples sistemas, pero para el caso se integran otras partes, así que sería algo equivalente. Como les decía, el, el diseño de compatibilidad electromagnética a nivel sistema obviamente busca reducir emisiones y aumentar y susceptibilidad, reducir ambas, pero no se controlan las partes. El diseñador compra capacitores, compra ferrites, compra inductores, compra circuitos integrados, muy rara vez los diseña. Eh, y eso es una diferencia fundamental con lo que después del nivel circuito integrado. Métodos de caracterización a nivel sistema o producto son bastante conocidos, involucran lo que son cámaras anecoicas o semianecoicas, testeos de sitio abierto, lo que se conoce como OATS, Open Area Test Site, por sus siglas en inglés. Hay mediciones en jaula de Faraday. eh, Acá puse algunos ejemplos de cómo son algunos setups posibles con la antena, la tornamesa en la esquina opuesta. Esta es una distancia de 10 metros, parece por la foto, podría ser de 3. Y la antena, bueno, está a una determinada altura que va variando a lo largo del test de acuerdo a indican los ensayos. Estos son los métodos más comunes, están acá listados en las distintas industrias, automotriz, electrónica de consumo, eh, y que se usan para caracterizar los productos a estos sistemas. En cuanto a las técnicas de mitigación, son bastante bien conocidas, están cubiertas desde la literatura. Cuando uno tiene que proteger señales sensibles, se pueden utilizar blindajes, ruteo diferencial, ruteo eh, coplanar, como con guías de onda, como que se muestra acá en la imagen, microstrips, stitching de vías. El stitching de vías es conectar vías entre planos de ground para asegurar que estén al mismo potencial en ese punto y reducir la capacidad de fuga del campo electromagnético que pueda generarse en el microstrip. Estos son problemas de muy alta frecuencia. Técnicas de filtrado involucran uso de ferrites, choques de modo común, filtros L, filtros pi, etc. Y el control de impedancias es muy importante, ya sea en modo común o el modo diferencial, porque el ruido y la señal típicamente se propagan en distintos modos. Entonces hay que conocer bien cómo se van a propagar para poder controlar y que se propagan de la forma que uno quiere. Lo más importante de todo esto es que el tiempo de iteración, si uno tiene que hacer un cambio, diseñar un PCB nuevo, comprar un componente,
está en el orden de las semanas. Hasta inclusive puede ser días, o hasta puede inclusive, si estamos hablando de cambiar un componente que uno tiene disponible, se hace en minutos. Entonces, eso es realmente muy valioso, porque cuando veamos circuito integrado no se va a poder hacer lo mismo, como ya se pueden imaginar. Cuando hablamos de nivel circuito integrado, las cosas cambian. Acá las propiedades físicas y eléctricas del chip empiezan a ser importantes. El empaquetado es importante, los hilos de oro o de cobre son muy importantes, lo que se conoce como bond wires. El lead frame, que es donde se apoya el silicio, también es importante. Puede estar unido al silicio con un pegamento que se llama die attach. Die es el nombre que se le da al silicio cortado de forma individual. Esto es un die. El nombre viene de dado en inglés. Y el lead frame es donde se apoya eso. Acá el lead frame sería lo que está acá abajo. Y este diseño, el diseño físico, tiene un impacto muy grande. Como se pueden imaginar, los hilos estos van a aportar inductancia y también un camino para que las corrientes, sobre todo en alta frecuencia, se propaguen. Y eso va a generar efectos que pueden ser no deseados. Y eso se puede estudiar. Acá, por ejemplo, hay una imagen de una medición de campo cercano, de campo magnético cercano en la superficie de un chip de unos cuantos pines, en los cuales se podía ver cuáles eran los hilos de oro que tenían corrientes de alta frecuencia. Esos eran los cables calientes que se indicaban acá en el trabajo. Por ejemplo, en el lado izquierdo no había mucha actividad, pero acá se veía otros que sí. Y estos en general tienen que ver con los que los pines que se conectan a señales digitales o donde hay corrientes impulsivas. Ahora vamos a hacer algunos comentarios más sobre eso. Hablamos antes de los métodos de caracterización a nivel sistema que involucraban típicamente antenas muy grandes y espacios grandes. Cuando vamos a caracterización de circuitos integrados, los métodos cambian. Acá tenemos métodos mucho más chicos, desde el espacio que ocupan, hasta más artesanales por momentos. Se puede hacer mediciones de campo cercano, como se pueden imaginar, tanto de campo magnético como campo eléctrico, con una sonda de campo. Se lo puede poner encima del chip, encima de las pistas que acercan al chip y hacer mediciones muy reveladoras, como la que se mostraba recién. Y después hay otros métodos que involucran inyección directa de potencia, como por ejemplo este que está acá. Tenemos un generador, un amplificador de potencia, inyectamos potencia a través de un acoplador direccional para poder medirla, cuánta potencia va hacia el chip, cuánta potencia viene. Esta potencia se inyecta a través de un capacitor y una red de acople al chip y el chip después se puede monitorear a ver cómo opera. Esta misma red se puede usar tanto para inyectar el ruido en el chip como para sacar ruido del chip. Lo que se conoce como inyección directa de potencia, DPI, por sus siglas en inglés, o método de acoplamiento directo, Direct Coupling Method, por sus siglas en inglés, DCM. Estos dos estándares son los estándares de mediciones a nivel circuito integrado, tanto inmunidad como emisiones. Esto que tenemos acá es una foto que saqué yo en un congreso donde me mostraban cómo son las puntas para hacer estos ensayos a nivel oblea. O sea, esto se puede hacer a nivel PCB con un PCB que tenga estas puntas de inyección o con estas puntas que tienen un eh, tamaño particular y una distancia particular. Son puntas que se conocen como ground signal ground, porque tienen un perfil coplanar y esas pueden tocar la superficie de la oblea y garantizar impedancia controlada hasta ahí mismo. Eso es
bastante más costoso de hacer porque requiere que el chip tenga una conexión particular que no siempre es la con la cual se lo va a comercializar. Por lo tanto, esto se suele hacer solamente en test chips experimentales, no en productos. En productos se lo suele medir a nivel PCB con una red de acoplamiento. Y por último, también se pueden usar las conocidas celdas TEM, transverso electromagnéticas, que permiten medir los campos electromagnéticos de la región cercana, obviamente, al chip. Hay distintos tipos de celdas que pueden usarse, celdas abiertas, celdas cerradas, strip lines. Es realmente un universo bastante grande de posibilidades, las cuales hay ahí. Y estas tres opciones, si uno quiere, son las formas de caracterizar a nivel circuito integrado. Se pueden hacer escaneos de superficie, campos magnéticos o eléctricos cercanos, inyección directa o eh, métodos directos, ya sea para inyectar ruido o para sacar ruido, o uso de celdas TEM. Esas son las tres grandes posibilidades de caracterizar circuitos integrados. ¿Alguna pregunta con esto? Bien, si no hay duda, seguimos. Bueno, y cuando hablamos de factores determinantes, antes cuando hablábamos del nivel sistema, hablábamos de lo que eran el tipo de pistas, el diseño del PCB, los filtros que se usaban. Bueno, a nivel circuito integrado hay otras cuestiones que son muy determinantes, como el tipo de empaquetado. No es lo mismo un SOP que un VGA o que un dip. La distancia entre pines, que se conoce como pitch size, es muy importante para determinar el área de lazo. Inclusive si para pines que estén consecutivos, no es la misma inductancia que la que van a presentar si se encuentran en un empaquetado tipo DIP, en un empaquetado QFN o en un PGA. El DIP va a ser el que va a tener la mayor inductancia porque el área de lazo es la mayor, no, más allá de la longitud de cada uno de los terminales. El VGA obviamente es el que se usa para microcontroladores y microprocesadores porque es el que tiene la menor inductancia. Son bolitas que están del lado de abajo del empaquetado y que no tienen los hilos de cobre o de oro que tienen otras aplicaciones. Estos hilos también aumentan la inductancia, como se puede imaginar, por lo tanto tienen que utilizarse con cuidado. Hay aplicaciones en las cuales no se pueden utilizar por, por cuestiones de diseño. En un microcontrolador nadie puede pretender utilizar estos hilos de oro porque no va a funcionar. Ni siquiera va a ser que va a ser un problema de compatibilidad, va a ser un problema funcional. No va a poder operar. Y bueno, otros factores importantes a la hora de considerar un circuito integrado tienen que ver con las impedancias internas y la eficiencia de filtrado. Un chip que opera a 100 MHz, 10 MHz, va a ser muy distinto un caso del otro. Y si a su vez tiene eh, un empaquetado que no lo favorece, bueno, eso va a generar todavía más problemas. Cuando se habla de frecuencia de operación, es importante distinguir entre las frecuencias en las cuales operan las corrientes internas o las tensiones. No es lo mismo una cosa que la otra. Las corrientes en general son un problema en los circuitos digitales porque cuando hay un circuito digital conmuta en cada flanco del reloj hay un consumo muy impulsivo que tiene forma de tren de deltas. Ese consumo tiene una derivada temporal muy alta y genera problemas de campo magnético. Ahora, cuando uno trabaja con circuitos como puede ser un convertidor switching, una fuente back boost, ahí también se tienen problemas de tensión, donde capaz la variación de tensión no solamente es muy rápida, sino que es muy grande y esta
expuesta a superficies relativamente grandes, como puede ser el eh, drain de un transistor de potencia que necesita estar conectado a un disipador y por ende eso se puede convertir en una pequeña antena. Entonces, como regla práctica, uno tiene que considerar que las corrientes son fuentes primarias de campos magnéticos y las tensiones externas, por el tema del tamaño de la superficie, fuentes primarias de campos eléctricos. Si uno no tiene eh, un circuito que tenga eh, superficies grandes las cuales estén expuestas a derivadas de tensión muy abruptas, entonces no va probablemente a tener problemas de campo eléctrico. Sí puede tener problemas de campo magnético, pero no de campo eléctrico. Y cuando vamos a las técnicas de mitigación a nivel circuito integrado, la cosa cambia. No tenemos la posibilidad de poner un ferrite, no tenemos la posibilidad de poner un choque de modo común, sino que tenemos que cambiar el circuito. Y para cambiar el circuito hay que mandar a fabricar una oblea entera y este es un proceso que puede tardar meses, semanas en el mejor de los casos, y es un cambio solamente de las capas de metal. Si hay que cambiar los dispositivos que están en el silicio y las difusiones, es un cambio que va a demorar meses. Y el cambio puede ser desde introducir filtros a nivel circuital, como podemos ver acá, a técnicas de dithering espectral, de spread spectrum, frequency hopping o lo que se conoce como clock gating, que es eh, interrumpir la propagación del reloj de los circuitos digitales cuando se sabe que no va a haber una conmutación. De esa forma se puede reducir el consumo. Estas son todas técnicas que se hacen para mejorar los problemas de compatibilidad electromagnética. Pero como pueden ver, esto ataca los problemas desde la fuente. No se está trabajando en filtrar el, el ruido que se propaga en una pista o poner un inductor, un ferrite, etcétera. Se reduce el ruido desde la fuente, se genera menos ruido en este caso. Bueno, este si bien introduce un filtro, es interno al circuito integrado. Y entonces acá se puede ver un poco la diferencia con el nivel sistema. El nivel circuito integrado tiene que resolver los problemas ya sea en la fuente o en la víctima, pero no tienen la posibilidad de trabajar en los medios de acople. Bien, y acá a modo de referencia dejo algunos estándares de los que se usan en circuitos integrados. Los primeros son los de inmunidad, parte 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. La parte 3 es uno que ya se retiró, ya no se usa más. Los que más se usan son la parte 4 y la parte 8, que tienen que ver con inmunidad conducida e inmunidad radiada. Por otro lado, lo que son emisiones, tenemos en parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. La parte 4 es de vuelta para emisiones conducidas, la parte 8 para emisiones radiadas. Estos cuatro estándares son los que más se utilizan en lo que es industria de los semiconductores. Todo esto está legislado por la IEC, Comité Técnico 47, Subcomité 47A. Yo soy parte de esos comités. Bueno, y ahora ya pasando a la parte final de la presentación, vamos a hablar un poquito de estas diferencias claves y cómo se complementan un nivel con el otro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que les haya entendido que quieran aclarar? Si no, seguimos. Bien, vamos a seguir. Como les decía, el nivel sistema tenemos un manejo macroscópico de los elementos de diseño, planos de tierra, elección de componentes, tipos de traza, técnicas de ruteo, elección de los eh, layers del PCB, las capas que se usa
qué StackUp se usa, mientras que a nivel circuito integrado tenemos un enfoque microscópico. Trabajamos directamente en las fuentes internas de interferencia del chip y sus propiedades intrínsecas. Se enfoca en lo que es el ruido en la fuente, en los casos de emisiones, o en las víctimas de la interferencia, en los casos de inmunidad. Y los métodos de control son distintos. A nivel sistema, layout, routing, shielding, técnicas de decoupling, todos vienen después del diseño del IC. Por lo tanto, el tiempo de iteración es bastante más rápido. No hay que fabricar un circuito integrado. Cuando estamos diseñando el circuito integrado, lamentablemente la selección de la tecnología de fabricación, la arquitectura interna, el diseño de empaquetado durante la fase de desarrollo, son todas cuestiones muy importantes. No es lo mismo estar trabajando en un proceso de 22 nanómetros que en uno de 180 nanómetros o que en uno de 450 nanómetros. Los problemas de la tecnología son muy distintos en un caso o en el otro. A nivel producto, uno tiene ciertas ventajas. Uno se puede identificar fácilmente las fuentes de emisiones, los problemas que, que se generan. Si uno tiene un problema de emisiones conducidas o radiadas, haciendo un relevamiento de campo cercano, puede identificar cuáles son los componentes que más emiten y trabajar para resolverlo. Lamentablemente en un circuito integrado esto no se puede hacer, o sí se puede hacer, pero no con la resolución que se tiene a nivel PCB. Entonces, lo que se hace a nivel circuito integrado es algo un poco más artesanal, si se quiere, porque hay que configurar al circuito integrado en lo que se conoce como modos de prueba. Hay una sigla en inglés DFT que significa Design for Testing, que el circuito integrado no solamente tiene que servir para hacer su función, que es para lo cual se lo construye, sino también tiene que poder ser medido y evaluado en condiciones que permitan garantizar que va a funcionar. Por ejemplo, si yo tengo una salida digital, una salida de modulación por ancho de pulso PWM, y y necesito probar cómo se va a comportar, cómo van a ser las emisiones de mi sistema para distintas frecuencias o distintos anchos de pulso, podría internamente generar artificialmente esas señales. Y eso es lo que se hace. Uno puede configurar un modo de prueba 1 para generar una salida PWM de la frecuencia máxima y, por ejemplo, 50% del ciclo de actividad o 10% del ciclo de actividad. Esos son distintos modos de prueba. Y los circuitos integrados se pueden configurar en estos modos de prueba para que las mediciones de compatibilidad electromagnética se hagan en condiciones extremas, en una condición optimista, en una condición pesimista, y eso es algo bastante distinto a lo que es eh, el desarrollo y la validación de sistemas. A la hora de medición, es muy común en laboratorios encontrarse que para los ensayos de cumplimiento hay cámaras, son videocámaras que filman durante el ensayo y el cumplimiento se determina visualmente, ya sea mediante un operador mirando lo que pasa dentro de la cámara o con un programa que haga algún tipo de reconocimiento. Pero hay mucho de inspección visual y no hay tantas métricas eléctricas, no se mide tanto con un osciloscopio cuando uno tiene que hacer el ensayo de cumplimiento de un auto o de una heladera. Se mira con la cámara y se determina visualmente cuáles son las condiciones de falla. Ahora, a nivel circuito integrado, eso no se puede hacer, porque a nivel circuito integrado no tiene en general una forma visible de indicar una falla. Entonces, a nivel circuito integrado no queda otra que hacer mediciones eléctricas. Por lo tanto, no alcanza o no es suficiente tener una cámara, sino que se necesitan, por ejemplo, tener optoacopladores. Un optoacoplador
es un sistema como este en el cual tenemos un transmisor, un receptor y una fibra óptica que va en el medio. Puede ser un canal unidireccional, bidireccional, dependiendo de la aplicación, pero en general se tiene uno de estos, el transmisor, en la, dentro de la cámara anecoica o semianecoica o jaula de Faraday, y el otro está al lado de afuera conectado a un instrumento como puede ser un osciloscopio, y esto permite medir eléctricamente qué le está pasando al circuito integrado, no solamente para saber si el producto va a pasar o no el ensayo, sino saber cuánto pasa, por cuántos dB pasa. Estamos a 2 dB de pasar, a 5 dB de haber pasado, y estas mediciones eléctricas son muy efectivas para comparar circuitos integrados. Para una misma aplicación se pueden comparar distintos circuitos integrados y saber exactamente cuán, cuánto mejor es uno respecto al otro, cosa que no se puede a nivel sistema, porque uno tiene una métrica binaria. Uno sabe si se cumple o si no se cumple el ensayo, pero salvo que uno lo haga de forma manual, modificando los niveles, en general no sabe cuán lejos está de pasar o no. Muchas veces los laboratorios devuelven eh, métricas binarias, se pasó o no se pasó la prueba. Y esa es una ventaja bastante importante, porque como lo que importa al final del día es el ensayo a nivel producto o el ensayo a nivel sistema, si bien las mediciones eléctricas son requeridas al nivel circuito integrado y saber cuánto pasa es importante, después hay que convertirlo al nivel sistema, porque el ensayo final sigue siendo el ensayo a nivel sistema o producto. Entonces, si bien las mediciones a nivel circuito integrado son útiles para comparar entre ellos y saber cuánto margen hay, después hay que hacer una conversión a nivel sistema que no siempre es directa. Y eso introduce un poco de incertidumbre. Bueno, como les contaba, para configurar los modos de prueba existen kits de evaluaciones. Por ejemplo, en Allegro tenemos este que se llama Allegro Sensor Evaluation Kit por ASEC. Es básicamente un programador que internamente tiene una FPGA. Esto se conecta al circuito integrado con todos los pines que hay acá, y en la línea de alimentación del chip, por ejemplo, se puede mandar una secuencia de pulsos. Si la señal de alimentación, que normalmente está en 5 volts, acá tenemos el 0, acá están los 5 volts. Si el nivel de alimentación del chip sube y baja hasta un valor seguro, con una secuencia de pulsos que el chip puede reconocer, el chip va a entrar en un modo de prueba y va a poder generar una salida completamente distinta. Por ejemplo, acá el chip estaba con una salida en alto, y cuando terminó de entrar esta trama de pulsos, se dio cuenta que tenía que hacer algo, cambió de modo y empezó a sacar una respuesta que en este caso puede ser simplemente una señal cuadrada con cuya frecuencia es una división del oscilador. Entonces, de esta forma uno puede medir el oscilador del chip sin eh, necesidad de ir y poner una punta osciloscopia dentro del chip, porque claramente no lo puede hacer. Pero ¿cómo se mide el oscilador de un chip? Bueno, con un modo de prueba que permita sacar una señal que nos diga a qué frecuencia está el oscilador. Si la relación entre esta frecuencia y el oscilador interno es 1 en 1000, y esta frecuencia es, por decir algo, 1 kHz, bueno, podemos saber que el oscilador interno va a estar en 1 MHz. Si es 1,2 kHz, bueno, va a ser 1,2 MHz. Y de esa forma es como se puede medir en el mundo de los circuitos integrados. No tenemos la posibilidad de conectar una punta, tenemos que sacar la información de alguna forma. Y esto es lo que se conoce como Design for Testing. Hay que diseñar el chip pensando en cómo se lo va a medir, que es todo un desafío. Y hay mucha gente en la industria que se dedica solo a eso. Y bueno, y para ir cerrando, uno de los últimos temas que tenemos es la determinación de fallas. Existen muchos tipos de determinar fallas en un circuito integrado, como les decía,
Nos interesan las métricas, las magnitudes eléctricas. Las magnitudes pueden ser tensiones o corrientes. Por ejemplo, si tenemos una tensión de salida, nos puede interesar que la tensión de saturación sea menor a un determinado nivel. Eso es un máximo absoluto. Si no se cumple esto, consideramos que es una falla. También podríamos estar monitoreando una corriente. Si la corriente superó un mínimo absoluto, eso va a considerar como una falla. O tolerancias relativas y absolutas, por ejemplo, que la frecuencia del oscilador no cambie más de un 1%, o 5 bits significativos, una variación de más o menos 5 bits menos significativos, un grado, ya sea si es un sensor de temperatura o un sensor angular, lo que sea. Y después también están los que se conocen como errores binarios, que están basados en máscaras. Cuando uno tiene un protocolo complejo, como puede ser este de acá, este es un protocolo que se usa en sensores de velocidad de industria automotriz. Es un protocolo tipo Manchester, donde la información está codificada en la distancia entre los flancos. Hay un montón de información que el sensor transmite en este protocolo, y uno al poner una máscara se puede asegurar que no haya ningún desvío. En este caso, hubo un desvío y el osciloscopio indica claramente dónde fue que falló. Y esta información es muy importante para los diseñadores. Los diseñadores de circuitos integrados necesitan saber no solamente si se pasó o no, sino cuánto pasó y qué falló. Porque sabiendo qué falló, pueden saber qué arreglar. Y ellos no tienen otra forma de hacer un troubleshooting para saber dónde está el problema. La única fuente de información que tienen son los resultados de los laboratorios. Por eso es muy importante que se pueda sacar la mayor cantidad posible de las mediciones, desde, ya sea con postprocesado o con las mediciones mismas en sí. Y después, si bien puede haber fallas, estas fallas pueden ser transitorias o permanentes. Y ahí es donde entra la clasificación, las clases A, B, C, D y E. La clase A quiere decir que no hay desvíos. Clase B, hay una degradación temporal. Clase C, hay una degradación temporal del parámetro con un reinicio del chip, es decir, se pierde la memoria volátil. Una clase D se conoce como una condición de bloqueo, el chip queda bloqueado, se necesita un reinicio externo. Y una clase E es un daño permanente, acá ya no se puede volver atrás, el chip se rompió y hay que reemplazarlo. Cualquiera de las fallas tiene una permanencia y eso es lo que determina estas clases. En general, las especificaciones piden que para lo que es inmunidad se cumpla con determinado nivel de interferencia, siendo clase A o clase C. Es decir, por, ejem- por ejemplo, soportar una perturbación de más o menos 35 volt como clase A y más o menos 85 volt clase C. Eso quiere decir que no se rompa hasta los más o menos 85 volts. Y, y ahora sí, para ir cerrando, estos dos mundos que comenté, lo que es la compatibilidad electromagnética a nivel circuito integrado y la compatibilidad a nivel sistema, están interconectados. Un circuito integrado puede diseñarse para tener la mejor performance de EMC, con empaquetados de bajas emisiones, pero si el PCB no está bien hecho y no saca provecho de esto, se puede perder todo lo ganado y viceversa. Un circuito integrado con alta inductancia y altas emisiones, pero un PCB que lo compense con filtros adicional, puede tener mejor performance que un chip bien diseñado, pero un PCB mal diseñado. Entonces, un diseño efectivo de compatibilidad electromagnética requiere abordar ambos niveles, ya sea el nivel circuito integrado como el nivel PCB. Y ahora sí, bueno, y para cerrar, eh,
recapitulando un poquito lo que pudimos ver hoy, definimos la compatibilidad electromagnética como la habilidad de un equipo electrónico de operar en un entorno electromagnético sin degradar sus funciones por la acción de los otros y sin afectar a los otros. Es muy importante. Estas propiedades son muy distintas si hablamos de un sistema o de un circuito integrado. Hicimos mucho hincapié en estas diferencias y cuáles son los desafíos que se presentan para los circuitos integrados. Uno en general cuando piensa en circuitos, imagina un protoboard, una plaqueta, pero en un circuito integrado uno no puede bajar una punta, o si lo hace, tiene que hacerlo a nivel oblea, y eso no es lo que se mide en el package, en el empaquetado. Entonces, ahí vienen desafíos y uno tiene que cambiar la forma de diseñar, porque cosas tan simples como medir un oscilador no se pueden hacer a menos que uno haya puesto un modo especial de testeo para que ese oscilador se pueda medir desde afuera. Así que a modo de resumen, podemos decir que la compatibilidad electromagnética a nivel sistema consiste en integrar componentes y, y controlar la interferencia de los mismos mediante la integración satisfactoria de ellos y controlando los mecanismos de acoples. Por otro lado, la compatibilidad electromagnética a nivel circuito integrado se enfoca de lleno en las propiedades intrínsecas del chip y todos los desafíos de evaluación que eso conlleva. Un diseño efectivo de compatibilidad electromagnética requiere abordar el problema por ambos lados. No se puede ignorar un, un nivel y exigirle todo al otro. Tanto el circuito integrado como el sistema tienen que contribuir para tener un equilibrio y que no haya que poner demasiados filtros a nivel sistema o sobredimensionar el circuito integrado para que funcione con cualquier sistema. Un mínimo de ambos lados tiene que haber. Y como les decía, en cuanto a las mediciones en sí, a nivel circuito integrado se requieren mediciones eléctricas porque es la única fuente de información que los diseñadores tienen sobre qué está pasando adentro y cómo se puede arreglar. Saber a qué frecuencia opera un oscilador es muy importante para saber cómo se corrió el proceso de fabricación. Los procesos de fabricación tienen sus errores, que no son menores, y eso es importante saberlo. En general, con la métrica binaria de pasa o no pasa no es suficiente para diseñadores y necesitan saber más cosas. Al diseñador siempre le interesa saber qué falló y cuánto perduró la falla. Eso es lo que les decía, que son las clases A, B, C, D y E. Y bueno, y por último, eh, pasamos una lista de los estándares más relevantes en la compatibilidad electromagnética de circuitos integrados, inmunidad y emisiones. Creo que esto podría ser una posibilidad interesante de servicios tecnológicos para laboratorios locales, pensando en lo que es la industria de los semiconductores, que quizás no requiere una inversión tan grande como lo que son ensayos a nivel sistema o a nivel producto que requieren cámaras semianecoicas. Lo que es circuito integrado se puede resolver con jaulas de Faraday o inclusive sin ellas, dependiendo del caso. Así que bueno, ahí ya con eso terminamos. Les agradezco a todos por su atención y ahora nos quedamos disponibles para preguntas. Pablo, Sí, ¿cómo te va? ¿qué tal, Facu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy Tengo bien. una consulta. A Sí, nivel de sistema, sí, por ejemplo, en un producto a batería como una computadora, sí. ¿qué técnicas de blindaje, obviamente no a grandes rasgos, no en detalle, porque si no, un montón hablando, pero qué técnicas de blindaje se usan? Y también en cuanto a topología de conexión de masas entre placas, si podríamos hablar un poquito sobre eso. Es una muy buena pregunta. La verdad que excede un poco mi conocimiento. Nunca estuve involucrado en fabricación de una computadora, pero tengo entendido que todo lo que son aberturas son un problema muy grande y en general, Ujú. si vos desarmás una notebook o lo que sea, te vas a encontrar que todos los módulos en general tienen
chasis metálico que está conectado al PCB y si hay una abertura es de lo más chiquita posible. Entonces, fíjate que son como pequeñas jaulitas de Faraday, por así decirlo, y Ujú. se busca eso, que todo esté confinado. Pero eso es a modo general. La verdad que específicamente jamás trabajé en eso y no conozco los desafíos. Pero me imagino que vienen por ese lado. Evitar aberturas y que todos los periféricos que se conectan, mouse, teclado, USB, RJ45, que en todas esas interfaces haya las menores filtraciones posibles. Hay muchas técnicas que se estudian, están en la bibliografía, en los libros de Henry Ott y Clayton Paul, te explican de qué cosas evitar cuando es un cable, evitar las famosas colas de chancho, pigtail, que son propensas a tener problemas. Eso tiene mucho que ver con, te explican cómo el blindaje del cable se tiene que unir al conector para no tener problemas en la unión. Esos son puntos críticos muchas veces. No Ok. sé, no sé si contesta tu pregunta inicial todo esto. No, no, sí, sí. Me parece que uno de los grandes desafíos es que no hay una tierra física y no tenés por dónde retornar el ruido, en cierta forma. Eh, Sí, pero, igual, una vez me dieron un ejemplo que me gustó mucho. Los aviones funcionan sin un cable a tierra. Eh, entonces, pero bueno, a veces uno piensa en el cero absoluto y en realidad todo es relativo a la referencia que uno tenga. Entonces, si una notebook puede funcionar sin estar enchufada y sin tener una referencia a tierra. Entonces, mientras que no haya diferencias de tensión eh, de alta frecuencia internas relativas a dos puntos de la notebook, en general no debería haber problema. Por eso siempre se trabaja en las aperturas, porque ahí es típicamente donde puede haber un camino largo, una alta impedancia, un cable que va desde de la placa hasta el gabinete, y si no está bien eh, hecha esa conexión, puede pasar que haya una diferencia de potencial entre el gabinete y el metal del conector, y ahí sí se genera un problema de emisiones radiadas. Hay, claro, ok, pero pensar, lo que sí te recomendaría es pensarlo en términos de diferencias relativas. Obviamente hay un modo común durante las pruebas porque los productos se ponen sobre una mesa o sobre una tornamesa o lo que sea, y ahí aparece el modo común, y eso es lo que en general uno trata de evitar, pero no necesariamente uno tiene que estar conectado a la famosa tierra para que no tenga problemas. ok. Bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias por la pregunta. Hola Pablo, Edmundo Gatti, ¿cómo te va? Bueno, muy ¿Qué buena haces, la Edmundo? presentación. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Un gusto. No, yo quería preguntarte, vi la nómina de normas, pero a nivel de chip, ¿hay normas respecto a las descargas electrostáticas? Porque Sí, bueno, sí, desde sí, el por punto de supuesto. vista como víctima, el integrado, bueno, es un tema muy, muy crítico, ¿no? Sí, Sobre sí, sí, todo sí. en torno automotriz. Sí, 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 es totalmente cierto. Eh, la verdad, ahora no me acuerdo exactamente los números, pero sí sé que son fundamentales. Yo las que puse acá son las Sí, que vi las referidas a emisión y las que son movilidad electromagnética. exacto, más lo que son señales estacionarias. Eh, Entiendo, sí, sí, sí. después está lo que es descargas electrostáticas, obviamente está lo que es el Human Body Model, HBM, que eso Claro, sí, sí. está definido, si no me equivoco, en la JEDEC JS001.
Y después hay otras de la IEC 61000-4-2, si no recuerdo mal. Guión 2, sí, esa es la que se usa para equipos y sistemas. Sí, esa es una que está medio en el medio, es a nivel sistema, pero tiene cosas que también se aplican a nivel circuito integrado. Claro. Porque muchas veces el circuito integrado es el que tiene que tener las protecciones. Hay veces que se ponen los TBS. Claro, a nivel de chip ya se contemplan algunas protecciones Sí, y sí, sí, entiendo sí. que se deben hacer algunas pruebas experimentales para ver el tema de calificar fallas, ¿no? Sí, 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 se hacen un montón. Las protecciones dentro de los circuitos integrados para descargas electrostáticas son importantísimas y es un tema muy complejo porque es muy difícil de simularlo. Y como les decía antes, una falla implica meses de rediseño. Entonces, eh, no es fácil iterar. Claro. Sí, sí. Sí, además preservar la integración de señal cuando si pones algunas Sí, barreras, ¿no? De protección. sí, eso es muy complicado porque también hay en aplicaciones de alta frecuencia, por ejemplo, hay ciertas protecciones que no se pueden poner porque introducen demasiada capacidad y, y, Claro, y esto es un desafío. En es un desafío. general, sí, depende mucho de la aplicación, si es automotriz, si es electrónica de Claro, consumo. En general, claro, en claro. automotriz hay más, los requerimientos de descargas electrostáticas son bastante más altos que lo que es electrónica de consumo. eh, pero tampoco las frecuencias de operación tampoco son tan altas hoy en día, ¿no? Mm, Al menos no, no se trabajan tanto con microcontroladores o frecuencias del gigahertz, al menos por fuera de lo que son las EQs de los autos, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias, y te mando un abrazo, ¿eh? Gracias, Edmundo, por sumarte. Hola Pablo, muy linda la presentación. Gracias.